Hola, mi nombre es Silvia Pichardo Lemos. Estudio la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. Mi módulo es Aspecto Cultural y Psicológico del Mexicano. Mi reto se llama Desarrollo Económico y Empresarial en México. Mi asesora es Carmen de Lourdes Cerdán Jiménez y daremos comienzo con la investigación. Introducción. Las empresas dinámicas y en crecimiento impulsan las economías, ayudan a crear empleo, estimulan la productividad y elevan los ingresos. Por eso es fundamental que puedan crecer para aprovechar las ventajas que trae consigo el operar a mayor escala. En nuestra más reciente investigación analizamos la forma en que las empresas mexicanas han crecido a lo largo del tiempo y observamos que la mayoría no han crecido lo suficiente para aprovechar plenamente los beneficios que disfrutan las empresas más eficientes de mayor tamaño. Según el estudio, la gran mayoría de las empresas no logran ni siquiera duplicar su tamaño después de haber transcurrido 25 años desde su creación. Este es un crecimiento muy escaso en comparación con lo observado en economías avanzadas, como en Estados Unidos, sobre todo si se tiene en cuenta que la mayoría de las empresas mexicanas arrancan con 1 o 2 empleos. Tamaño de la empresa y desarrollo económico. ¿Por qué es importante que las empresas aumenten de tamaño? La respuesta está en la fuerte correlación directa que se observa entre el tamaño de las empresas y los niveles de ingresos de diversos países, correlación que ha sido ampliamente documentada en otros estudios. La hipótesis es que cuando las empresas no crecen, la razón suele ser una falta de inversión productiva. Además, las empresas que no aumentan de tamaño no pueden aprovechar las ventajas de las economías de escala en sus operaciones. En México, cuanto mayor es el tamaño medio de las empresas, es un estado determinado. Mayor es el nivel de ingreso per capital en ese estado. El crecimiento vitalicio de las empresas. Una importante observación empírica confirmada por el análisis es que las empresas mexicanas crecen muy poco a lo largo de sus vidas. Y vemos unos gráficos donde las bandas azules corresponden a todas las empresas y las rojas a las manufactureras. Ahí vemos que el crecimiento a través del tiempo sí es un poquito mayor que todas las demás en su crecimiento. Aunque si nos adentramos en los detalles, parece ser que una pequeña porción de empresas de buen desempeño sí logra crecer de manera vigorosa y continua. Las empresas que están en el 10% de mayor crecimiento vitalicio apenas duplican su tamaño a lo largo de sus vidas, pero las que están en el 1% de mayor crecimiento vitalicio logran quintuplicarlo. Las empresas manufactureras, lo que implica hasta por 8, lo cual supera las tasas de crecimiento observadas en las empresas promedio en Estados Unidos. Empresas exitosas. ¿Cuáles son estas empresas superestrellas? Un desglose simple por tamaño y por sector nos permite ver que suele tratarse de empresas muy grandes y que tienden a permanecer industrias integradas en las cadenas de suministro de América del Norte. Hablamos, por ejemplo, de las empresas fabricantes de vehículos y repuestos y de equipos de computación, así como de las empresas del sector del transporte que apoya el comercio nacional e internacional. Las empresas mexicanas pueden crecer a un buen ritmo siempre y cuando logren resolver ciertos desafíos. Uno de ellos consiste en formalizar sus operaciones y obtener acceso al financiamiento, así como a los mercados en los principales núcleos poblacionales. También es útil contar con múltiples establecimientos desde el inicio y permanecer en un sector relativamente diversificado. Para dar una idea de la importancia económica de nuestras observaciones, el análisis predice que una empresa de carácter formal y cuenta bancaria puede registrar un crecimiento acumulado de aproximadamente 140 puntos porcentuales mayor al de una empresa informal sin acceso a servicios financieros. Analizaremos este gráfico. Mayor crecimiento empresarial. En México, las empresas con operaciones formales y acceso a servicios financieros crecen a mayor ritmo que las empresas informales sin acceso a servicios. En el primer gráfico vemos la parte
de azul son empresas informales y la parte de la parte gris son empresas formales. En el segundo gráfico vemos en amarillo las empresas con servicios financieros y de azul sin accesos a servicios financieros. Vemos cómo hay más aumento en estas partes a lo que decíamos el comentario de la parte de arriba. En el siguiente tema hablaremos de la clase media en México. Primero, magnitud de la clase social en México. Los resultados obtenidos al término de la primera década del siglo XXI muestran que en el 42.4% de los hogares en donde vive 39.2% de la población total del país son de clase media. Por su parte, 2.5% de los hogares son de clase alta, viviendo en ellos 1.7% de la población del país, mientras que en el otro lado del espectro social se tiene el 55.1% de los hogares donde desarrollan su vida 59.1% de la población mexicana. Distinción entre clase baja y pobreza. La pobreza, más que construir una clase social en sí misma, es una condición que puede presentarse con mayor probabilidad para un segmento que corresponde al 55.1% de los hogares y 59.1% de la población del país. Eventos catastróficos al interior del hogar, como la pérdida súbita del principal proveedor o la presencia de una enfermedad o accidente grave entre sus integrantes, puede ser factores decisivos para que ese segmento incurra en pobreza, lo mismo que un episodio de hiperinflación o una recesión económica profunda en el plano macroeconómico. Aplicando la misma metodología del INEGI a los datos de INEC 2000, se obtiene que al comenzar el presente siglo el 38.4% de los hogares formados por el 35.2% de la población eran de clase media. Comparados con los datos del 2010, se tiene que en la primera década de esta centuria la clase media se incrementó en 4 puntos porcentuales. Y se ven y presento estos gráficos. Hogar característico de clase media en México. Si al azar se toma un hogar de clase media, lo más probable es que cuente con computadora, gaste 4.380 trimestrales en alimentos y bebidas fuera del hogar, abone alrededor del 51.660 a tarjeta de crédito, haya al menos un integrante asalariado con contrato escrito y labore para una empresa con razón social del sector privado. La cabeza del hogar tiene al menos educación media superior, el jefe del hogar está casado, el número de integrantes sea 4, los hijos van a una escuela pública y la vivienda sea propia o que esté pagando y se haya financiado con recursos de la familia o crédito de interés social. La investigación emprendida para contabilizar a la clase media comprendió 7 etapas que van desde la sección de la fuente de información y las variables que se tomarán en ella, pasando por la aplicación y pruebas estadísticas de algoritmos de aglomeración de hogares, su análisis para la determinación de cuáles y cuántos de ellos definen el espectro de clase media en el país, la cuantificación de hogares y personas así clasificados y la comparación final con otros estudios e investigaciones realizadas para México en años recientes. Fases de la investigación, y aquí se pone algunas fases de cómo se llevó esta investigación. Aspectos conceptuales y metodológicos. En esta investigación es esencial recalcar que no se parte de una noción preestablecida o normativa de lo que debe ser la clase media o de suponer que sea. La filosofía aquí es enteramente distinta y consiste en la identificación de estratos o conglomerados de hogares que difieren cualitativamente y cuantitativamente de otros conglomerados de la estratificación de hogares, quedando establecido con respecto a cuáles hay superioridad en gastos no ligados a la
subsistencia, lo mismo que en su composición en términos de escolaridad, inserción y estatus laboral, así como en acceso a la propiedad. Fuente de información. La fuente de información en la que se fundamenta este estudio es la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de Hogares, INEG, en edición 2000 y 2010. Variables de conglomeración. Variables de conglomeración: número de cuartos, gastos en servicios de conservación de la vivienda, número de televisores, número de computadoras, gastos en carne de ganado mayor, gastos en carne de pollo, gastos en alimentos, bebidas fuera del hogar, gastos en servicios del hogar, gastos en cuidados personales y gastos en educación, cultura y recreación. Estos son en gastos diversos, gastos en regales otorgados, gastos en luz, agua, gastos en telefonía e internet, pagos de tenencia, pagos de tarjeta de crédito y adquisición de activos. Modelos de conglomeración. Una vez seleccionadas las variables, se hizo una exploración para ver si por medio de combinaciones lineales de las mismas valdría la pena reducirlos a unos cuantos indicadores o componentes principales. Las pruebas realizadas mostraron que los componentes principales no tenían una buena contribución a la varianza explicada de las observaciones, lo que significa que en realidad en la selección inicial de variables hay poca redundancia y que todas aportan información distinta, por lo que se decidió conglomerar con el grupo original de variables estandarizadas, esto último dadas las diferencias de escala y métricas en algunas de ellas. Se acumularon entonces los hogares y sus residentes en los estratos 3 a 6 urbanos y de 5 a 7 rurales para definir la magnitud de las clases medias. Los estratos 1 y 2 urbanos son los estratos 1 a 4 rurales para definir la magnitud de la clase baja, y finalmente queda solo el estrato 7 urbano con hogares y población como clase alta. Presentamos este gráfico donde nos dice clase baja, media y alta, información bajo una perspectiva unificada. Conclusión para la influencia del sector empresarial. Desde el punto de vista de las políticas públicas, nuestras conclusiones destacan la necesidad de ejecutar continuamente reformas estructurales. Estas medidas incluyen esfuerzos por reducir la informabilidad y la evasión fiscal, limitar el uso del poder del mercado en sectores con altos grados de concentración y ampliar el acceso a servicios financieros. Además, las inversiones en infraestructura focalizadas pueden ayudar a conectar mejor las regiones alejadas con los principales centros urbanos del país. En conclusión, hablar del trabajo, de los retos que enfrenta la clase trabajadora, implica reconocer la realidad del mundo en materia del trabajo, del cual México no está exenta. Esto incluye el hecho de que más de 200 millones de personas en el mundo no cuentan con trabajo y que el acceso al empleo sigue siendo una realidad lejana para muchos países, incluyendo el nuestro. En conclusión, de la clase media en México, viven en su mayoría en la Ciudad de México, Colima, Jalisco, Baja California y Sonora. Tienen en promedio 35.9 años. Su familia nuclear consta de 3.1 integrantes. 47.3% están casados, mientras que el 10.9% se declaran como solteros. Tienen en promedio 11.2 años de estudio. 51.2% de los hogares de clase media tienen al menos a un adulto con mínimo un año de educación superior. La gran mayoría de los hogares de clase media son empleados con salarios formales. Solo el 6.4% cuenta con un trabajo independiente formal. El ingreso del hogar promedio de la clase media es de 22,000 a 297,000 pesos. El concepto de clase media se refiere al estatus de la sociedad que tiene un poder adquisitivo intermedio que se le permite cubrir sus necesidades presentes y futuras, disponiendo para ello de ciertas capacidades de consumo y ahorro. La clase media en México se compone principalmente por profesores e individuos con negocios propios que han hecho su propia fortuna y por lo general tienen ingresos económicos estables, así como
oficinistas, supervisores técnicos y artesanos calificados. Y veo, aquí se ve un ejemplo de cómo es. Y por último, estas son las referencias. Les agradezco su atención y esto es todo lo de mi investigación. Hasta luego. Gracias.